donde el potencial es 9 volts, el potencial absoluto, y se van a mover los electrones a otro punto donde el potencial es menos 5 volts. Eso quiere decir que la diferencia de potencial entre estos dos valores, pues precisamente va a ser delta B va a ser igual a menos 5 menos 9, lo que me da menos 14 volts de diferencia de potencial entre esos dos puntos. Por lo tanto, si yo voy a mover un electrón, para mover un electrón, pues la carga sería igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Pero si voy a mover un número muy grande, pues simplemente la carga va a ser la suma de todos estos, de todas estas cargas. Recordemos que el número de Avogadro, es 6.023 por 10 a la 23 unidades. Pueden ser moléculas, átomos, etcétera, dependiendo. En este caso serían electrones. Por lo tanto, la carga total no es otra cosa más que QNA. Y ahora, partiendo de que la diferencia de potencial es igual al trabajo por unidad de carga entre Q, pues delta B por Q me daría el trabajo necesario. Entonces, si tengo 14 volts, estoy poniendo en... estos menos 14 van a querer decir algo. Ahorita vamos a analizarlo. Vamos a poner como valor absoluto, ya que estoy midiendo únicamente la magnitud de esto. Bien. Entonces, 14 volts por 1.6 por 10 a la menos 19 por 6.023 por 10 a la 23 electrones. Estos serían coulombs por electrón. Y estos serían electrones. Entonces, me va a dar el trabajo. El trabajo va a ser igual a un valor bastante grande, que son 14 por 1.6 por 10 a la menos 19 por 6.023 por 10 a la 23. Me da 1.35 megajoules. 1.135.000 joules. Como hay que utilizar la notación en potencia de 10, 1.135 megajoules. Este es el trabajo que tendría que hacer la batería. ¿Ok? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Todos estos ejemplos han sido sacados del libro de Cerber. Otro ejemplo sería el siguiente. Bien, ya hemos explicado bastante cómo funciona un cinescopio de televisión. En realidad hay un efecto termoiónico y podemos explicarlo aquí. Es decir, nosotros tenemos un bulbo, todo esto en el vacío. Esto representaría un bulbo que al hacerle pasar una corriente se calienta como un foco incandescente y hay un efecto que se llama termoiónico, es decir, empieza a liberar electrones. Estos electrones son atrapados por un campo, estos electrones son atrapados por dos placas
que tienen un pequeño agujero, y entre estas dos placas hay una diferencia de potencial que acelera a los electrones a salir por este pequeño agujero a cierta velocidad, ya que fueron acelerados por la diferencia de potencial. Entonces salen y entran a una zona de campos magnéticos. Aquí hay un polo norte o un polo sur. Bueno, hay un campo magnético aquí que vamos a ver más adelante cómo funciona. Y entonces los electrones, al entrar a una zona de campo magnético, son desviados en esta dirección. Entonces, así es más o menos como funciona un cinescopio. Todo esto estaría encerrado en una cámara al vacío. En una cámara al vacío. Y esta pantalla de aquí es una pantalla fluorescente. De modo que cuando los electrones tocan la pantalla fluorescente, emite un pequeño brillo emite un pequeño brillo. Entonces, si aquí se dirige un haz de electrones continuo que están golpeando la pantalla continuamente, pues podemos ver la pantalla iluminada, y en función de la velocidad que se puede regular con el campo eléctrico que está acá, con el campo eléctrico de este lado, se puede regular la velocidad con la que llegan los electrones a la pantalla de la televisión antigua o de la pantalla de computadora. Bien. Entonces, aquí nos pregunta que la diferencia potencial entre las placas aceleradoras de un cinescopio es muy alta, 25,000 volts. Las antiguas televisiones eran muy peligrosas, ya que por algunas otros, que vamos a ver más adelante, una serie de capacitores, almacenaban esta diferencia de potencial. Y si el técnico en televisión no descargaba un capacitor que estaba por ahí, podía recibir descargas muy altas. Entonces este dispositivo le decían el flyback, o así le llamaban los técnicos en televisión. Entonces es muy peligroso si no se sabe manejar. Y fíjense, 25,000 volts, pues es un toque brutal. Entonces dice que la diferencia entre estas placas es de 1.50. Entonces nosotros vimos que cuando tenemos la integral esta de menos E.ds, que es la que nos representa la diferencia de potencial cuando la medimos desde un punto A hasta un punto B, nos representa precisamente la diferencia de potencial. Vemos que aquí está el campo, y nosotros dedujimos a partir de esta expresión que si el campo era constante, esta integral, si E es constante, esta integral simplemente se podía ver como delta B igual a menos E por D. Es decir, recuerden ustedes que en un campo constante, la diferencia de potencial solamente depende de coseno de phi, de la distancia perpendicular al campo. Entonces, en este caso, si la diferencia entre placas, aquí tengo mis dos placas, es de 1.50 centímetros, y tengo una diferencia de potencial entre las placas de 25,000 volts, pues simplemente de esta expresión puedo despejar el campo y obtener lo que se me pide. Entonces, si yo... el campo, recuerden que voy a considerar distancia perpendicular entre las dos placas, por lo tanto el coseno valdría en este caso 1, porque estoy nada más considerando la distancia perpendicular a favor de las líneas del campo, distancia perpendicular a las placas.
Entonces simplemente tendría yo delta B entre D, sería el campo que estoy buscando. El signo otra vez me diría hacia dónde va. ¿Sí? Recuerden que las líneas de campo van de la zona de alto potencial a la zona de menor potencial. Pues aquí no sabemos en realidad cuál es la dirección del campo, solamente sabemos que la diferencia es de 25,000 volts. No sabemos qué placa está a un potencial más alto que la otra, o quién está positiva y quién está negativa. Entonces, simplemente calculamos el campo como un valor absoluto. Y entonces tenemos 25,000 volts entre 0.015 metros. Y esto nos da 25,000 entre 0.015. Nos da un valor de mucho. 1.67. Campo será igual a 1.67 por 10 a la 6 volts por metro. O 1.67 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. Recuerden que la unidad es equivalente. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, el siguiente ejemplo dice, en la figura tenemos un campo eléctrico uniforme que está aquí representado una zona. Se supone que el campo eléctrico está distribuido en toda esta zona, ¿no? Y es uniforme. Y se está dirigido hacia menos Y. Aquí está el campo dirigido hacia menos Y. Y tenemos las coordenadas de A, que son menos 0.2, menos 0.3 metros. Y las coordenadas de B son 0.4, 0.5. Entonces, dice que utilizando la trayectoria azul, calculemos la diferencia de potencial de A a B. Bien, entonces lo podemos hacer de dos maneras. Bueno, una sería directamente para acá y otra sería siguiendo la trayectoria azul. Es decir, podemos calcular la diferencia de potencial de aquí a aquí y luego de aquí a acá. Entonces vamos a poner un punto intermedio que llamaremos C. Entonces, para seguir la trayectoria azul, voy a calcular primero la diferencia de potencial de A a C. Recordemos, la diferencia de potencial simplemente será menos E por D. Recuerden, por lo que hemos visto, las líneas de campo siempre van de una zona de alto potencial, aquí hay un potencial mayor, alto, a un potencial bajo. Entonces, si yo voy de A a C, voy de un menor a un mayor, por lo tanto, esta diferencia de potencial de aquí para acá será positiva, porque voy a restar un valor grande a un valor pequeño, pues siempre va de final a inicial. ¿Ok? Entonces voy a tener una diferencia de potencial. ¿Y esta distancia cuánto vale? La distancia de A a C sería simplemente la diferencia entre esta Y y esta Y. La Y final, que serían 0.500 menos 0.300. Esa sería la distancia que hay entre estos dos puntos, porque no hay ningún cambio en X. Entonces, es de E por D. D tiene que ser la distancia paralela a, o sea, tiene que ser una distancia medida de aquí para acá, sería una distancia que es en la misma dirección que el campo. Si ven, la distancia está en la misma dirección que el campo, por lo tanto, el coseno de phi, que va aquí, sería simplemente, esto va a 180, ¿sí? Bien, entonces, la diferencia de potencial sería menos el campo, que son 325 volts por metro,
por la distancia que son 5 menos 300 serían 0.800 por el coseno de 180. ¿Por qué 180? Porque la distancia va en contra del campo y esto es menos 1. Entonces, fíjense, la diferencia de potencial aquí se nos vuelve a configurar como una diferencia de potencial positiva, como ya lo habíamos previsto. ¿Ok? Entonces, la diferencia de potencial de A a C sería simplemente 325 por 0.8 por 1. 260 volts. 260 volts. Ahora, la diferencia de potencial de C a B va a ser 0. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos C por B por el coseno de 90. Porque entre el campo y la trayectoria hay 90 grados. Entonces, esto nos da 0. Por lo tanto, el trabajo que realiza el campo, se realiza sobre el campo para mover de C a B, vale 0. Esto se parece mucho al campo gravitacional. Si nos movemos, esta sería una línea equipotencial. Es decir, no generamos ningún trabajo de C a B. O dicho de otra manera, todos los puntos entre C y B en línea recta tienen el mismo potencial. Por lo tanto, la diferencia potencial entre C y B es 0. Entonces, la diferencia de potencial de A a C será 260 más 0, o sea, 260 volts. Fíjense, aunque no lo pide el problema, yo lo voy a hacer para que veamos cómo el trabajo realizado no depende de la trayectoria. Me voy a mover de A a B, así. ¿Sale? De A a B, así. Y voy a ver que me va a dar la misma diferencia de potencial medida en esta dirección, o sea, el mismo trabajo. ¿Sí? Bien, veamos. Yo tengo que calcular entonces aquí este ángulo. Para calcular ese ángulo tengo un triángulo de esta manera. Esta distancia ya me la sé, ya la saqué, es 0.8. Y la distancia de C a B sería 4 menos 2 serían 0.600. Ok, entonces la hipotenusa serían, este es un 3, 4, 5, entonces la hipotenusa sería 1 metro. Porque es un 3, si quieren lo sacamos por Pitágoras. Si lo sacamos por Pitágoras sería 0.8 al cuadrado más 0.6 al cuadrado. Estoy seguro que me va a dar 1. 0.8 al cuadrado más 0.6 al cuadrado me da 1. ¿Okay? 1 metro esta distancia. Entonces, ¿este ángulo cuánto será? Este ángulo yo lo puedo sacar, el ángulo teta lo puedo sacar con la tangente inversa de 0.6 entre 0.8. Y el ángulo será nada más ni nada menos que, o lo puedo sacar por seno y coseno, ¿verdad? Esa es la tangente. Perdón, vamos a hacerlo de otra manera, para no calcular ángulos, sino sacarlo de otra manera. Entonces tendríamos la tangente de teta es cateto opuesto, 0.6 entre 0.8, que sería igual a 3/4. Bien. Siguiendo con esto, el seno de teta sería 0.6
el seno de teta sería 0.6 entre 1, o sea, 0.6. Por lo tanto, yo puedo calcular entonces como delta B igual a E por D coseno de pi negativo. Entonces, delta B sería los 325 por la distancia positiva de 1 metro por el coseno de ángulo. Pero el coseno del ángulo, bueno, no lo sacamos, el coseno del ángulo sería 0.8 entre 1. Bien, entonces tengo que delta B es 325 por 1 por 0.8. 260. ¿Verdad? La diferencia de potencial sería de 260 volts. Es decir, no me importa el trabajo por unidad de carga, el mismo haciéndolo así que haciéndolo directo, utilizando la misma expresión, nada más que con diferentes ángulos.